gracias a Dios una vez más por estar aquí en su presencia. Damos gracias una vez más por estar aquí en su presencia, por estar un día más en la casa del Señor. Venimos a dar un estudio más sobre lo que es el orden de Dios que hemos estado impartiendo en estas semanas atrás. Vamos a poner en oración para que el Señor sea el que guíe todas las cosas y que todo lo que se hable, todo lo que se diga, lo que se lea, lo que se imparta, sea para nuestra edificación y para la edificación de todo aquel que pueda ver este estudio. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias una vez más, Padre Santo, por estar aquí, Señor, reunidos, Señor. Sabemos que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Te pedimos ahora que por tu Santo Espíritu, tú nos guíes, Señor, a toda verdad, que tú seas que nos enseñe y que tú seas, Padre Santo, Señor, y que realmente ponga palabra en nuestra boca para que todo lo que se hable, todo lo que se diga, Señor, aquí sea guiado por ti, para nuestra edificación, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Esta es la segunda parte del estudio 5. Nos habíamos quedado, estábamos viendo sobre el orden entre lo que es la gracia y la ley. En el estudio pasado vimos cómo el orden de Dios también es establecido para los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre. Desde que aconteció que el hombre fue desgarrado de manera violenta de su creador, Dios mismo se propuso establecer un plan de salvación para la humanidad. Este Dios creó una nación conocida como la nación de Israel, a través de la cual trajo la bendición a todas las demás naciones de la tierra. Para que esto se pudiera llevar a cabo, Dios no solo tuvo que crear esta nación, sino también tuvo que enseñarle cuál era su voluntad, es decir, su manera de ver las cosas, qué era lo que a él le agradaba y qué es lo que a él no le agradaba. Por lo que Dios tuvo que establecer leyes a ese pueblo para instruirlo, guiarlo, para protegerlo del mal y para mantenerlo como un pueblo santo y apartado para él. Ahí es donde entra en escena la ley mosaica o la ley de Moisés. Dicha ley pudimos ver que era santa, justa y buena, porque revelaba el carácter santo de Dios, la naturaleza santa de Dios. Pero precisamente por eso producía muerte, por cuanto le revelaba al hombre su condición pecaminosa. ¿Qué sucede con esto? Dios es santo y Dios es bueno, es puro, y ningún ser pecador puede convivir con él. El pecado no puede convivir con la santidad. Entonces, la ley te revela que Él es un Dios santo, justo y bueno, y que nosotros somos pecadores. Ahora, esa ley establecía leyes. Después hablamos de ley, no solamente de decálogo, los 10 mandamientos, también establecían leyes ceremoniales que tenían que ver con todos los sacrificios para expiación del pecado, ya sea personal o de la nación de Israel, etcétera, etcétera, que tenían que llevar a cabo los sacerdotes. Todo esto era a través de sacrificios de animales, a través de la sangre de estos animales se expiaban los pecados, pero era una expiación temporal. Todos los días o todos los años, depende de la ceremonia que se hacía, había que continuar haciéndolo porque era para el momento. Después, si volvías a pecar, tenías que volver a hacerlo. Ese era el orden dentro de la ley mosaica. El pacto de la gracia revela el inmenso amor de Dios hacia el hombre, que establece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que trae la redención y la salvación a la humanidad, a todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, sea judío o sea gentil. Y aquí ya se empiezan a establecer diferencias. Primeramente, el pacto de la ley revelaba el carácter moral y de naturaleza santa de Dios. El pacto de la gracia revela el amor de Dios y el plan de salvación a la humanidad. El pacto de la ley era para la nación judía. El pacto de la gracia es para todas las naciones, sea judío o sea gentil. Alcanza a todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador y le reciba como Señor y Salvador. Aquí ya se empieza a ver una gran diferencia. Y todo esto opera bajo el orden de Dios. Ahora, ¿por qué es importante el orden de Dios? Este es el centro de este estudio. El orden de Dios es importante para la iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia no son 4 paredes donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros, el cuerpo vivo de Jesucristo. El orden de Dios es importante para la iglesia porque en ese manifiesta que todo se hace por la voluntad del Padre
en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Por la voluntad del Padre, vemos en Juan 3:16, ahí leemos, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está diciendo para que todo aquel que en Él cree, no para que los judíos que en Él creen, sino para que todo aquel que en Él cree. Es una promesa extendida a toda la humanidad, no solamente a una nación. Aquí está puesto de manifiesto la voluntad del Padre, que es traer redención a la raza humana, a través del sacrificio vivo de su Hijo amado. Es decir, de traer la gracia, porque por obras no podemos salvarnos, nos salvamos por fe, y por fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El que se quiera salvar por obras, que se monte en la barca de la ley, y lo voy a graficar de esta manera, pero el que se salva por fe está montado en la barca de la gracia. ¿Por qué lo ilustro de esta manera? Porque una persona no puede montarse en dos barcas, en dos botes o en dos barcos, como lo quiera decir, al mismo tiempo. O te montas en uno o te montas en el otro. Ahora, hay dos barcas o dos barcos. Una barca se llama la ley y el otro se llama la gracia. Si te montas en el barco de la ley, vas a estar bajo la ley. Pero si te montas en el barco de la gracia, vas a estar bajo la gracia. Depende de donde te montes, allí vas a estar bajo en la atmósfera en la cual tú has decidido estar. La ley es bajo los 10 mandamientos, la gracia es bajo ese ministerio de redención y salvación de la humanidad. Vimos en el punto pasado de que se basa la gente que apoya la ley en de que cómo es posible abolir o derogar algo que es santo, justo y bueno. Y vimos de que realmente lo que se está derogando, lo que se está aboliendo es un pacto, no el carácter santo de Dios. El carácter moral y la naturaleza santa de Dios es eterna porque Dios es eterno. Por lo tanto, si Él te dice en el Antiguo Testamento no adulterarás, en el Nuevo Testamento te dice también no adulterarás. Lo que en el Antiguo Testamento te lo dejaba en un ámbito en el cual tú decías: yo nunca he tocado a una mujer que no sea la mía, yo nunca he llevado a mi lecho una mujer a mi cama, nunca he llevado a mi cama una mujer que no sea la mía. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo te dice: cualquier hombre que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque la hayas mirado de lejos. Porque en el Antiguo Testamento te lo deja a los hechos visibles, pero en el Nuevo va a tu corazón. Y eso tiene un propósito. Y ahora vamos a ver por qué ese propósito. Tiene un propósito de Dios. En el Antiguo Testamento todo se queda en obras. Y caminamos por una moralidad, pero que la refleja por obra. Por eso los judíos crearon una casta sacerdotal de los escribas y los fariseos, que se hicieron maestros de la ley, y ellos hacían que las cosas se hicieran por obras, y todos lo hacían por obras y se mostraban muy santos y muy puros. Jesucristo dice: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran muy santos, muy puros y muy buenos, pero por dentro están muertos, están llenos de obras de inmundicia, están llenos de pecado. Y ustedes mismos hacen que otras personas lleven cargas sobre sus hombros que ustedes mismos no quieren llevar. Eso es por eso que ellos odiaban a Jesucristo y lo perseguían constantemente para encontrarle algo incorrecto, le ponían trampas y al final fueron los que provocaron su muerte. Fueron el instrumento que ellos usaron, porque fueron ellos los que inducieron a que se hiciera la crucifixión de Jesucristo. Fueron ellos los que lo hicieron, los fariseos. La casta sacerdotal de Israel en el tiempo que Jesucristo existía, fueron ellos que prepararon todo el plan, orquestaron todo para que sucediera la crucifixión de Jesucristo. Pues no se puede alcanzar la vida
con aquello que produce muerte. Al establecer el nuevo pacto de la gracia, queda abolido el antiguo pacto de la ley. ¿En qué punto exacto dejó de ser la ley y comenzó a ser la gracia? Y aquí es algo importante, porque Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirla. Nadie puede abolir nada si primero no lo cumples, si primero no eres digno de poder hacerlo. Jesucristo cumplió y ya también estableció un plan de salvación. Cuando Jesucristo exclamó: consumado es, exclamó, gritó, él lo pudo haber dicho en voz baja, porque Dios escucha inclusive tus pensamientos. El Padre sabía lo que estaba pasando, Jesucristo sabía lo que estaba pasando, lo que él estaba viviendo, pero él quería que todos los que estaban allí, tanto los que estaban cerca a sus pies como los que estaban lejos, escucharan eso que estaba sucediendo. Y él exclamó a gran voz, él gritó: consumado es. Eso se encuentra en Juan 19:30, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, que significa hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, Jesús se expresa en alta voz: consumado es. Este grito significa el fin de los sufrimientos del Mesías. Ya el Mesías no va a padecer más por la humanidad. Dice la Biblia que murió una vez para redención de la raza humana. Él no va a ser crucificado 2 veces, él no va a padecer 2 veces. Ya fue establecido el plan de salvación una vez y para siempre. El sacrificio del Cordero de Dios es un sacrificio eterno, una vez y para siempre. Con un solo sacrificio, él hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que se acercan a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo aceptan. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra consumar? ¿Querías decir algo? No pueden participar. La palabra consumar es interesante. Escuchen esto. La palabra consumar dice que es un verbo transitivo. Es algo que da paso de una cosa a otra. Es un verbo transitivo que significa realizar completamente una acción o proceso. Pero en cuanto a derecho, es decir, a términos legales, significa dar cumplimiento a un acto jurídico, especialmente un contrato. Fíjense qué interesante. Ese es el significado de la palabra consumar. Resumen, en la cruz ya Jesucristo había limpiado todas nuestras cargas. En la cruz fue el momento. Sí, en la cruz Jesús adquiere un derecho legal para redimir y salvar a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Un derecho legal. Por eso nosotros somos salvados y redimidos, y por eso nosotros estamos bajo la sangre del Cordero y bajo esa cobertura. Y un derecho universal. Es universal porque es para todos los hombres, no solamente para una nación. A través de una nación viene, pero es para todos. La ley vimos que nos trae a Cristo y Cristo nos salva. Es decir, la ley no salva, eso lo vimos en el estudio pasado. La ley nos trae a Cristo y Cristo nos lleva al Padre, es decir, a Dios. La ley nos muestra el camino al Salvador y el Salvador entonces es el que nos salva. Ese es el orden de Dios. No nos podemos salvar por la ley. La sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario no es cualquier cosa. Esa sangre es la sangre del Hijo de Dios que se derramó para limpiarnos de nuestros pecados y de toda nuestra maldad y abrazarnos en la promesa de vida eterna. Tenemos que aprender a honrar
y a valorizar la sangre de Jesús que se derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es un principio. Todo lo que valorices lo vas a retener. Lo que no valorices lo vas a perder. Lo que tú no valorices lo vas a perder. Es como que tú no le estás dando valor a una cosa. Cuando tú no, por ejemplo, no le das valor a tu esposa y tú la tratas como una cualquiera y pones tus ojos en otra mujer, la vas a perder. Cuando tú no valorizas a tu familia, la vas a perder. Cuando tú no valorizas a mujer, a tu esposo, lo vas a perder, etcétera, etcétera. Cuando tú no valorizas un negocio, aunque sea un muy buen negocio, el negocio va a fracasar y lo vas a perder. Todo lo que no valorices lo vas a perder. Bueno, en el ámbito espiritual es igual. Lo que no valorices lo vas a perder. Ops. Sobre. Es necesario nacer, aquí el punto número 2, del agua y del espíritu. El mismo Jesús enseñó a Nicodemo en Juan 3, versículo del 1 al 6. Ahí dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, la gracia es la que nos da la capacidad de nacer espiritualmente, de nacer de nuevo. La ley no tiene esa capacidad. La ley simplemente mantuvo a una nación apartada para Dios, para que a través de esa nación viniera el Mesías, el Salvador de la humanidad. La gracia entonces es la que establece el plan de salvación y de redención a la humanidad, y la que nos presenta acepto delante de Dios por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vayamos delante del tribunal de Cristo, porque quiero que tengan bien claro que cuando viene el juicio, según Apocalipsis, nosotros no vamos delante del tribunal que va a ir el mundo que no ha aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador, que es una gran afrenta al Padre tener en poco el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que es una gran ofensa tener por basura eso y no valorizar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso los que lo han aceptado ese pacto, se han puesto bajo ese pacto, bajo esa sangre. Cuando vengan, van a ir delante del tribunal de Cristo. Nosotros vamos delante del tribunal de Cristo, y es Cristo el que está ahí delante de nosotros. Allí sencillamente vamos a recibir, según nuestras obras aquí como cristianos, la recompensa. ¿Entiende? Las coronas de vida. Ahora el mundo va a ser juzgado por sus obras, por las obras, sobre la obra más importante por la que el mundo va a ser juzgado, y el pecado más grande, aunque ustedes no lo crean, va a ser haber rechazado al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Ese es el pecado más grande que ellos van a tener delante del Padre. Por lo que podemos entender, punto número 3, que estos son dos ministerios completamente diferentes. Uno es el ministerio de muerte, referente al pacto de la ley. Y el otro es el ministerio del Espíritu, referente al pacto de la gracia. El pacto de la ley entrega y revela al hombre el carácter moral y la naturaleza santa de Dios vivo y verdadero, como ya habíamos visto antes. El pacto de la gracia entrega y revela al hombre la redención y la salvación de la raza humana a través del inmenso amor y de la misericordia de Dios vivo y verdadero. El ministerio de la ley da paso al ministerio del Espíritu. Todo eso lo estamos explicando. El pacto de la ley es abolido, y en su lugar Dios establece un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. No pueden estar vigentes dos pactos al mismo tiempo.
O está vigente el pacto de la ley o está vigente el pacto de la gracia. Lo que produce muerte es abolido y se instituye lo que produce vida. En 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. Allí dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y lo dice bien claramente aquí el apóstol Pablo. Ahora yo quiero a ustedes hacer aquí un acto y explicarles quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era cualquier hombre. Dios no escogió a cualquier hombre. Dios escogió un instrumento que sabía que estaba escogiendo un instrumento correcto para hacer esta obra, la obra de llevar el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo era un fariseo. Él estuvo presente en la muerte de Esteban y él consintió en la muerte de Esteban. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia cristiana por celo a la ley de Dios, porque él pensaba que le estaba dando un servicio a Dios. El apóstol Pablo fue un alumno de Gamaliel, pero no cualquier alumno, fue el alumno más aventajado de Gamaliel, y él estudió a los pies de Gamaliel, que era el maestro mejor de Israel en aquella época, de toda la ley. Entonces, el apóstol Pablo no era cualquier persona. Era fariseo de fariseo. Si nosotros miramos en un punto de vista humano, él tenía un pedigrí, él tenía un background de vida mucho más grande que todos los de la época que él tenía. Y él tuvo todo eso por basura, por seguir a Jesucristo, cuando tiene un encuentro con Jesús. Él era conocido, era un doctor en la ley, pero ahora, bajo la nueva revelación del Espíritu Santo, él está enseñando que este pacto de la gracia es superior, es un pacto eterno, y que el pacto de la ley es un pacto que venía a ser abolido. Claro, esto solamente lo revela el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo que se lo revela a una persona esta que tiene metida la ley hasta la médula espinal, no hay nada que hacer. Es el Espíritu el que hace la obra. Ahora, ¿cómo podemos de manera humana explicar esto? Y voy aquí a explicarlo de una manera humana. En el atletismo hay carreras que le llaman carreras de relevo. En estas carreras de relevo, el primer corredor trae en su mano un batón. Este batón, que es un pedazo de palo redondo que llevan ellos en sus manos, o ahora puede ser de plástico, antes era para madera, ahora debe ser plástico. Es tan importante que no se puede caer de la mano del corredor. Si se cae de la mano del corredor, queda descalificado inmediatamente. Todo el equipo. Ya pierden la carrera, no llegan a la meta. El primer corredor tiene que venir y pasar ese batón al corredor siguiente para que él corra y así llegue a la meta. Bueno, el que viene en el pacto de la ley, siguiendo el orden de Dios, hace entrega a este nuevo que viene, que es el que va a traer el pacto de la gracia y que nos lleva a Dios. La ley lleva a la gracia recibe y lleva a Dios. Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. En la nación de Israel hubo un silencio por más de 400 años, desde el último profeta hasta Zacarías. Esto está dentro de la voluntad de Dios. Dijo que le iba a traer hambre y sed
de Dios a la nación de Israel. Lo provocó el mismo Dios. Pero llegado el tiempo, porque todo tiene un tiempo para Dios en un momento, el mismo Dios activa el mismo espíritu profético que viene a través de su Espíritu Santo sobre Zacarías, un sacerdote. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era el esposo de Elizabeth. Elizabeth era prima de María, y al mismo tiempo ellos dos, que eran personas de avanzada edad, y Elizabeth era estéril, se le da cuando entra nada más y nada menos Zacarías a hacer su servicio como sacerdote, que era por turno. Esto no es el que me toca a mí, era cuando te tocaba el turno. Fíjate cómo Dios va poniendo todo en su lugar. Nosotros hemos dicho aquí que en Jesucristo no existen coincidencias, sino Cristo incidencia. Dios va haciendo que todas las cosas vayan cayendo cronológicamente en un lugar. Zacarías le tocaba por turno ofrecer el incienso, hacer el servicio sacerdotal, y allí se le revela un ángel de Dios y le dice lo que va a pasar, que su esposa va a quedar embarazada y que el santo ser que van a nacer, dice que va a ser lleno del Espíritu Santo, y que ese va a preparar el camino delante del Mesías. Y ese ser era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Después Jesucristo, después él mismo habló y dijo: de cierto les digo que de los de nacido bajo la ley, él es el mayor de todos, Juan el Bautista. Pero fíjate la diferencia entre la ley y la gracia. Pero de los de nacido de la gracia, el más pequeño es mayor que él. Comienzan a ver la diferencia. Para ser el mayor de los nacidos en la ley, no podía ser cualquier gente, porque estamos hablando de gente que fueron grandes, como Abraham, como Moisés, como Josué, como Elías, como Eliseo. Estamos hablando de gente que fueron grandes bajo la ley, pero dice que Juan el Bautista fue mayor que ellos. Ahora, el más pequeño del reino de los cielos, como decimos por ahí, un calientabanco, uno que hay que llevarlo en empujones, dice que es más grande que Juan el Bautista. Solamente por estar bajo un pacto diferente. Hay un pasaje aquí en hebreo, está un poco largo. Léelo. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Esto es Hebreos 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Ahora se pone mejor. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dando el Espíritu Santo a entender. Para el sacrificio no puede ser perfecto en cuanto a el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, de cambiar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos,
santifican por la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén, así es. Y entró en un lugar santísimo, no hecho de manos humanas, ni de esta creación, sino en uno que es espiritual y que es eterno. Amén. Vamos a leer en Juan 3, de 25 al 30. Y quiero decir que Juan el Bautista era tan grande como profeta de Dios, que los mismos fariseos y los escribas, los maestros de la ley, venían a él a bautizarse, y él les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Estaba mirando que Dios quiso preparar tan perfectamente todo lo relacionado con Jesucristo, y es tan serio no aceptar a Jesucristo. Mira, cuando Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth, dice la Biblia que eran irreprensibles y seguían a Dios. Cuando Dios anuncia la concepción de Juan, dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No fue de que cuando nació que lo tocó el Espíritu, no, desde el vientre de su madre ya él estaba anunciando. Fíjate que cuando María después, otra razón para decir que Dios preparó todo perfecto, no escogió a una mujer cualquiera, era una mujer temerosa de Dios, virgen, que no había tocado hombre. Y cuando María se acerca a Elizabeth, el niño salta. Desde el vientre de su madre ya Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Dios preparó el camino para todo lo que tenía que ver con Jesucristo con excelencia, no con cualquier gente, no con el primero que llegó. Amén. Sí, Juan el Bautista y Jesucristo, desde un punto de vista humano, eran primos. Eran primos. Entonces dice ahí en Juan 3, de 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecado. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ok? Juan el Bautista representa a la ley de Dios como último profeta de la ley de Dios. Jesús representa a la gracia de Dios. ¿Cómo se establece? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se establece el pacto de la gracia? Hechos 2. Aquí hay algo importante. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos, los discípulos que estuvieron con él 3 años, caminando, porque no solamente estaban los 12 que andaban con él, sino también estaban habían 500 discípulos, de los cuales solamente 120 estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Importantísimo. Jesús le dice a sus discípulos tiempo antes de morir: yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre para que Él le envíe el Espíritu Santo. Después ya de haber resucitado le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos capacita, el que nos da fuerza, el que nos consuela, el que nos ayuda en todo momento. Entonces, es el Espíritu Santo el que viene y establece el pacto de la gracia. Es el que viene y establece el pacto de la gracia. En la cruz del Calvario, Jesús le da punto final a la ley y hace que se abra, entonces se establece, se venga el pacto de la gracia. Pero el Espíritu Santo es el que lo establece. Romanos 4:16, en Romanos 4:16, ahí dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente por la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, los judíos se toman a Abraham como el padre de la fe porque a través de Abraham vino la promesa y él por la fe le creyó a Dios y esa fe lo hizo ser el padre de la fe. En un momento, nosotros hemos explicado aquí lo que pasó con Abraham, no me voy a meter mucho en eso, pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Si quieren saber más detalladamente pueden ir a estudios atrás, si no me aparto de estudio. Este padre de la fe era un hombre ya de avanzada edad cuando Dios lo llama, y su esposa también era de avanzada edad y había perdido la costumbre de las mujeres, y a este padre es que sería la promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de él vendrá una simiente que será, a través de esa simiente, que haga una gran nación, y después de esa nación serán benditas todas las naciones, como estamos viendo hasta ahora. Bien, nosotros, lo que hemos recibido a Jesucristo como el Salvador, también somos hijos de ese Padre de la fe. De hecho, Abraham no era judío, ya lo hemos dicho antes. Abraham no estaba bajo el pacto de la ley. Abraham seguía a Dios por fe. Por eso se le llama el Padre de la fe. Nosotros no somos judíos y nosotros no estamos bajo el pacto de la ley. Nosotros seguimos a Jesucristo como el Salvador, lo recibimos y lo seguimos por la fe. Y miren qué interesante, todo comenzó por la fe, se estableció después la ley y termina con la fe. La fe es la que nos salva. Dice en Efesios 2, en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, no por obras para que nadie se gloríe. En el punto número 7, en el pacto de la gracia Dios cumplió la promesa que le hizo al padre de la fe Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el libro de Gálatas, se me pasó el capítulo, se los dejo, pero bueno, este versículo 6 al 14, creo que es Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son
que los de la fe son bendecidos por el creyente. Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos pero con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colocado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, aquí estamos viendo de que realmente la orden decía, si haces estas cosas que yo te mando, pero hemos visto que es imposible para el hombre guardar la ley. La ley dice, si tú quiebras uno de estos mandamientos, es como si hayas incumplido la ley entera. Pero si lo estás incumpliendo toda tu vida, no, si lo incumples una sola vez en tu vida, incumpliste la ley. Por eso estaban puestas toda la ceremonia, todos los rituales de expiación, de sacrificio de animales para limpiar a través de la sangre de animales, redimir los pecados de los hombres día tras día, o una vez al año en las naciones, etcétera, etcétera. Pero esto era continuamente, porque eso era perecedero. Lo hacías una vez, tenías que volver a hacerlo. El sacrificio del Mesías es una vez y para siempre. Por tanto, es por fe, no es por obras. Cualquiera que se quiera salvar por obras está bajo maldición, dice la Escritura. La iglesia cristiana, entonces, se encuentra bajo un nuevo pacto establecido por Dios, por el Creador de los cielos y la tierra. Este pacto, que es un pacto eterno, es el pacto de la gracia de Dios. Y este pacto de la gracia establece el ministerio de la gracia o el ministerio del Espíritu Santo. Por lo que podemos entender que, punto final, escuchen bien esto, el ministerio de la gracia viene por la voluntad del Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, a través del sacrificio del Hijo, que vino y se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se establece por la venida del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos capacita y que nos guía en toda verdad. Esa es la voluntad de Dios. El ministerio de la gracia viene por la voluntad del Padre, a través del sacrificio del Hijo, y se establece por la venida del Espíritu Santo. Amén. Y hasta aquí llega el estudio de hoy. Si algún hermano o hermana nos puede despedir en oración. Sí, Dios, te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos a tu Hijo Jesucristo, bendecimos a tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, Dios, y te pedimos, Dios, que tu palabra haga rema en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Que tú nos uses como un instrumento de bendición, Padre Santo. Que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a establecer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.